En esta ocasión trataremos el tema de las precampañas. Como todos sabemos, en este país y en el estado de Nayarit en particular, para hablar de nuestro entorno local, se realiza un proceso electoral que está en la fase de las precampañas, que están regidas por la ley electoral. Yo quisiera tocar el tema de la ley electoral porque me parece que es una ley que, aun conteniendo elementos bastante positivos como el hecho de restringir la propaganda electoral, en el sentido de evitar que se sature de propaganda electoral los sitios, las ciudades, los pueblos, las calles, las plazas públicas. También es cierto que las restricciones se fueron hasta las restricciones de tipo de la libertad de expresión, lo cual nos parece sumamente negativo. Resulta que los precandidatos no podemos hablar de las propuestas, ni podemos hablar directamente a nuestros potenciales electores, porque entonces estaríamos incurriendo en violaciones a la legislación, lo cual, desde mi punto de vista, promueve la simulación y contribuye no a mejorar el ambiente, no a mejorar la riqueza del debate político, sino al contrario, contribuye a confundir más a la población. Resulta que si yo soy precandidato no puedo hablar de mis propuestas, ni puedo hablar de lo que yo haría como potencial representante en un puesto de elección popular. Ahora resulta entonces que los precandidatos, resulta muy cómico, están dirigiéndole su propaganda a la población abierta, al público en general, pero están poniendo un eslogan abajo, una leyenda que dice propaganda dirigida solo a los integrantes o a los miembros de tal partido, lo cual me parece verdaderamente absurdo, porque si la propaganda es pública, si los medios que se están utilizando van a la población abierta, pues me parece como aquel comentario de come frutas y verduras. Yo llamaría a ese tipo de propaganda la propaganda del come frutas y verduras. Usted puede anunciar lo que guste, así sea lo más dañino para la salud, siempre y cuando usted le ponga coma frutas y verduras. Entonces ahora resulta que los precandidatos estamos cuidándonos de no decir algo que nos anule. Y eso evidentemente disminuye las posibilidades de enriquecer el debate público. Por lo tanto, yo entiendo que esta ley electoral en ese tema, en ese particular, es una ley que me gusta, que tiene un sabor de la derecha, que me gusta para que sea una ley de carácter fascista, yo le pudiera decir, en ese punto, en el punto de la restricción de la libertad de circulación de las ideas. Por otro lado, yo creo también que es positivo, es sano que hayan bastantes controles sobre el manejo del dinero, sobre el manejo de los recursos, me parece correcto. Repito, lo que no me parece correcto, lo que no me parece justo, es que los precandidatos a puestos, aquí en este caso en procesos de elección interna, tengamos que restringirnos tanto en el manejo de las ideas y en el manejo de las propuestas. Pero en fin, ese es el panorama que hay. Uno observa cómo en todo el país hay auténticas ficciones, auténticas simulaciones. No se pueden manejar ideas, propuestas, pero sí se pueden hacer debates. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de qué van a ser los debates? ¿Se va uno a dar el buen día o le vamos a desear la buena aventura a los miembros de los partidos? Yo creo que a estas alturas, si fueran congruentes con esa ley fuera congruente, pues entonces obligaría a todos los precandidatos a hacer actos en lugares cerrados, vigilados por notarios públicos que efectivamente certificaran que los que están en esa reunión son miembros activos de tal partido, y luego una vez cerrada la entrada, se cerrarían los recintos y entonces los notarios públicos quedarían ahí adentro y verificarían que ningún precandidato hablara de propuestas. Me parece que ese es algo verdaderamente absurdo. Yo dijera que es algo cercano a las novelas de Albert Camus, a las novelas de los existencialistas que hablan exactamente de lo absurdo de la vida. Es absurdo que si estamos en procesos políticos tan importantes que tienen que ver con el futuro del país, con el presente y el futuro de la nación, pues se tengan los precandidatos que restringir
tengan que someterse a restricciones legales de semejante naturaleza. Sin embargo, también es cierto que no se puede estar por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ni restringir la libertad de expresión, en tanto es un derecho humano que es aplicable a cualquier ser humano en toda la Tierra, en todo el planeta. En ese sentido, en esa dirección, yo creo que es importante que entendamos que este país necesita transformaciones profundas y que el pueblo de México, el pueblo de Nayarit, el pueblo de México, los mexicanos en general, tienen la opción ahora de continuar por el mismo camino del que yo he llamado en mis columnas, soy columnista asiduo, columnista cotidiano, lo que yo he llamado el partido de los 60,000 muertos, que es el partido que gobierna, y al partido de los 3 colores y las 1000 mañas, o una opción diferente que representa la posibilidad de cambios, de transformaciones, que es la opción que presenta Andrés Manuel López Obrador y que significa en estos momentos la esperanza para muchos mexicanos de verdaderas y auténticas transformaciones de la vida pública de México. Por lo tanto, atenido al principio de que nadie está por encima de los derechos humanos y de la libertad de expresión, yo llamo e invito a todo el pueblo de México, a todos los que me escuchan, a que estemos atentos a la propuesta de nuestro precandidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que en un momento dado pongamos por encima de posibles diferencias la gran necesidad de transformaciones profundas de la vida pública y política de México. Muchas gracias.